Les doy la más cordial bienvenida. Me voy a presentar con ustedes para aquellos que no me conocen, aunque veo algunos nombres y caritas conocidas. Yo soy Isabel Zubiría, soy licenciada en Pedagogía con especialidad en Psicopedagogía, soy licenciada en Psicología con especialidad en Psicoterapia, soy tanatóloga desde hace más de 20 años, soy sexóloga educativa también. En 2019 fui Premio Nacional Mujeres que Cambian el Mundo por mi labor como tanatóloga y conferencista. Y pues llevo una larga trayectoria dedicándome a esto de la tanatología. Hoy en día soy directora de Certeza y directora comercial de G2 Capacitación. Pues yo les voy a dar esta plática, les voy a ir compartiendo una presentación mientras se va desarrollando y al final siéntanse en total confianza de preguntarme cualquier duda que tengan. Según escuché, vamos a tener los micros cerrados durante toda la plática, pero al final estoy a sus órdenes. Entonces vamos a comenzar a hablar del duelo cuando no nos podemos despedir, situación que pues antes era únicamente cuando teníamos esos duelos por cuerpo ausente, estas muertes quizás inesperadas de carácter ambiguo como avionazos, naufragios, incendios, terremotos, casi tenía que ver muchísimo con este tipo de contingencias. Hoy en día, por la situación que estamos viviendo, es bastante común que se dé este duelo por no podernos despedir, que es mucho más doloroso. Y bueno, quiero compartirte una cifra, una estadística. Durante el año pasado, 2020, en el mundo aumentó el porcentaje de muertes. Ocurrieron 45 más muertes sin poderse despedir, es decir, sin despedida, que las que estaban ocurriendo en el 2019 y un 37% más de muertes totales. Entonces, imagínense, casi la mitad, casi un 50% más que en 2019. Quiere decir que algo está pasando con esta situación. Obviamente tienen que ver con el confinamiento y el grado de contagio que dicen que se tiene, que las personas no se están pudiendo despedir. Entonces, fíjense, nos dicen los expertos como esta profesora de la Facultad de Medicina de Cataluña, Xusa Serra, ella nos dice, el duelo es un proceso natural siempre que se cumplen las necesidades emocionales que lo envuelven. Te quiero platicar, muchos de ustedes ya lo deben saber, el duelo es un proceso psicológico, pero no patológico. ¿Qué es esto? Lo vivimos todos. Todos tenemos ciertos recursos de afrontamiento para enfrentar duelos. Todos vamos a presentar duelos por lo menos una vez en la vida. Cada quien lo vive de manera diferente y en cada pérdida que vivamos lo vivimos de manera diferente. A todas edades se vive un duelo. El duelo no es una enfermedad, es algo normal, pero sí puede ser muy doloroso y difícil, sí puede alargarse y sí puede complicarse. No necesariamente es el caso en todas las personas. Y el duelo tiene una particularidad muy importante. Nos permite procesar la despedida y readaptarnos. Nos permite incluso darle sentido a nuestra vida. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para que este lo inicie, necesitamos la despedida. Entonces, si no nos podemos despedir, nos vamos a estar estancando porque nuestro duelo se va a tardar más en comenzar o se va a medio bloquear ese inicio. Fíjense qué importante es la despedida. Y vamos a hablar entonces del funeral un poquito. El funeral representa un reconocimiento y apoyo social para la familia. Las personas necesitamos que nuestro dolor sea reconocido por los otros y que sea comprendido. Es así como hemos aprendido a enfrentar las pérdidas. Si no podemos tener un funeral, ya sea porque estemos viviendo una pérdida de la cual no podemos hablar, o no tenemos un cuerpo o unos restos a los cuales despedir, o no podemos reunirnos como es el caso que está sucediendo ahora. Bueno, vamos a carecer de esa presencia social, de ese apoyo social, que al final es uno de los recursos de afrontamiento que requerimos las personas. Las personas tenemos esta necesidad de despedirnos
para tener la certeza de que la muerte ocurrió. Es como una manera de reafirmar que sí pasó, de salir de la negación de que quizás sea solamente un mal sueño y esto no esté pasando. Entonces, poder tener una despedida es esencial para que inicie nuestro duelo y para garantizar un duelo saludable. Entonces, fíjense qué importante es la despedida para nuestro duelo y si no la estamos teniendo, pues algo va a pasar. Vamos a ver qué factores influyen en los duelos sin despedida. La manera en que se notifica la muerte del ser querido. Casi siempre no se da una notificación de manera adecuada. Acá en México se hizo hace poco una investigación sobre cómo se estaban informando las muertes por COVID, investigación que fue presentada en el Congreso Nacional de Tanatología. ¿Y qué creen que fue el resultado? El 90% les avisaban por mensaje de texto o por llamada telefónica. No había ningún tipo de contención emocional, ya digamos apoyo tanatológico. Se ve una clara deficiencia en la manera de notificar malas noticias en el área de la salud. También tiene que ver si la persona, el doliente, tenía algún pendiente con la persona fallecida. Y pendiente puede ser haberme quedado con el te amo guardadito, con el gracias. Ya no digamos culpas, disgustos, perdones atorados, estas cosas, porque eso va a complicar más nuestro duelo, lo va a dificultar si no hay una despedida. Haber o no podido asistir al funeral o las exequias, en un momento te voy a platicar cómo están siendo las exequias y los funerales ahora con esta situación nueva que estamos viviendo. Depende de los recursos de afrontamiento individuales. ¿Qué es esto? Bueno, mi inteligencia emocional, mi resiliencia, es si tengo apoyo social, si tengo medios económicos, si estoy pudiendo acudir a un apoyo terapéutico, si puedo leer un libro que me apoye, o si estoy solito, si tengo incluso alguna creencia espiritual o no. Todos estos son recursos que me van a ayudar a afrontar el duelo. ¿Y cómo aprendí a enfrentar la pérdida? Nosotros aprendemos a enfrentar la pérdida desde la infancia y la adolescencia. Por eso las reacciones de cada persona son diferentes. Y desde luego, la intensidad de apego que teníamos con aquella persona que murió. No vamos a sentir igual si se muere un vecino que se muere mi mamá. Si se muere mi pareja, si se muere simplemente un conocido. Esta intensidad de apego también tiene que ver en cómo voy a vivir el duelo y en cuánto se me va a dificultar si no hay despedida. Las muertes sin despedida tienen características de muerte traumática. Vamos a ver cuáles son esas características, nos las describe Alba Payás. Alba Payás se ha dedicado a describir sobre todo lo que está pasando en esta situación del COVID-19. Sin embargo, toda pérdida sin despedida tiene estas características. Me suelo enterar de manera rápida, es decir, no tengo tiempo para hacerme a la idea, para asimilar. No me puedo enterar de manera gradual y no genero un duelo anticipado. Por lo tanto, me genera sorpresa. Incluso incertidumbre de no saber qué pasó y qué va a pasar conmigo. Impotencia, incomprensión de la información y si además no me es notificado adecuadamente, pues esto aumenta. Puedo generar una percepción de soledad en el momento o incluso si estoy en confinamiento como estamos viviendo en muchos países, pues esta percepción y sensación de soledad aumenta. Puedo incluso tener soledad posterior si no me puedo reunir con nadie para estos rituales funerarios. Entonces no voy a tener estas relaciones sociales reparadoras y de apoyo. Y por todo lo anterior puedo tener un desbordamiento de emociones, no poder autorregular mis emociones y que esto se polarice. O me desbordo emocionalmente y mi vida deja de ser funcional, o me bloqueo emocionalmente e incluso me puedo aislar de los demás. Al final también va a impactar la funcionalidad de mi vida. Vamos a ver cómo están siendo las exequias o los rituales funerarios. Si la muerte es por una causa distinta a COVID y no hay confinamiento de este tipo de semáforos rojos, bueno, la persona que no murió por COVID puede tener un funeral donde es permitida la presencia de hasta 30 personas en la sala.
siempre y cuando pues tengan todas las medidas de protección y una ventilación adecuada. Para los entierros se llegan a permitir de 2 a 5 personas presentes. Los servicios religiosos después de la inhumación o la cremación suelen ser por plataformas a distancia, como esta que estamos utilizando ahorita, y en triadas. Muchas creencias espirituales acostumbran que sean en novenas o novenarios. Bueno, ahora se está recortando esto y a muchas personas les afecta porque sienten como que no completaron el ritual. Algunas funerarias de carácter privado brindan apoyo tanatológico y mayor interacción con los familiares, pero es un servicio que ofertan caro, no siempre lo están incluyendo. Cuando la muerte es por COVID, bueno, si no hay un confinamiento de que haya aumentado los contagios y se permite hacer un ritual presencial, no permiten más de 15 personas. En el caso de que haya aumento de contagios y no haya rituales presenciales, pues a veces se hace por plataformas electrónicas y a veces ni eso. Muchas personas no pueden experimentar un funeral y reciben ya una urna con los cenizas. En caso de permitir entierros, si hay desbordamiento de crematorios, no permiten más de 2 personas presentes. En la mayoría de los casos se procede a la cremación directa, lo cual causa mucha incertidumbre e interrogantes en las personas porque ni siquiera tienen la certeza de que el cuerpo cremado era el de su ser querido y de que las cenizas que están recibiendo sea el de su ser querido. La manera de reconocer los cuerpos, bueno, varía según el protocolo de cada país, pero no está siendo incierta. Muchas veces, pues, los rituales no llevan la despedida, nos está permitiendo el embalsamamiento. De igual manera, los servicios religiosos o espirituales posteriores son a distancia y son en periodos más cortos. Y bueno, todo esto va generando un dolor profundo en la persona. Esta sensación y percepción de que me faltó algo y no puedo arrancar mi duelo. Este volver al pasado y estar preguntando por qué a mí, por qué así, qué hubiera pasado si. E incluso muchas personas, sobre todo en situación de muerte por COVID, tienen que lidiar también con el rechazo social y con el miedo a estar todavía contagiado o enfermo. ¿Qué consecuencias vamos a encontrar en los dolientes que no se puedan despedir, sea cual sea la causa de muerte? Bueno, pueden generar altamente hay mucha probabilidad de que generen síndrome de aniversario exacerbado. ¿Qué es esto del síndrome de aniversario? Cada que viene una festividad importante o el cumpleaños del ser querido que falleció o el aniversario luctuoso, podemos volver a presentar los síntomas de cuando iniciaba nuestro duelo. Incluso pueden ser intensos. A esto se le llama síndrome de aniversario o reacción de aniversario. Tengo otra vez muchísimo ruido aquí, dejen que pase porque se les tenía que ocurrir justo ahora. Voy a buscar unos audífonos que quizás nos puedan ayudar con eso. Creo que ya se están yendo, una disculpa. Bueno, pueden presentar características de duelo en solitario. ¿Qué es esto? Es este duelo que te platicaba donde no tienes un reconocimiento social. Un duelo que vives contigo mismo y que es difícil de procesar porque no tienes con quién hablarlo, a menos que busques apoyo terapéutico. Por las características de muerte traumática, muy probablemente se generará un duelo complicado. Ahorita vamos a ver qué es eso. Un duelo del tipo traumático. Y además puede haber sumado que la persona presente ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático o disociación, que es esta parte de sentir que no estás presente en ti mismo o incluso generar adicciones a manera de evadirse.
en ciertas características de personas con baja autoestima, con temperamento melancólico, incluso pueden somatizar con enfermedades tipo la hipertensión, llegando hasta los infartos. Entonces, es muy importante que un duelo tenga una despedida adecuada. Miren, aquí vemos algo más que nos dice el IPIR, este instituto que se ha dedicado a estudiar los procesos de duelo por COVID-19. Ellos prevén que la mayoría de los duelos por COVID, por muertes por COVID, se generen de manera complicada por la naturaleza traumática de la muerte y por la falta o limitación de contacto y apoyo social. ¿Qué es esto del duelo complicado? Las personas podemos vivir los duelos de dos maneras: normalizados, que es atravesar como las distintas fases. Un duelo siempre duele, no es agradable, pero es un proceso que te va a permitir salir fortalecido y readaptarte en la vida. Y tenemos un duelo normal, suele durar entre los 6 meses al año y medio, dependiendo la edad que tenga la persona y la intensidad de apego de la pérdida, las características de la pérdida. El duelo complicado es aquel que dura más de 2 años, se prolonga, dura mucho. La persona va a presentar un dolor muy intenso durante todo el tiempo que dure, como si la pérdida fuera reciente. No disminuye en nada. No hay este proceso gradual de superación del duelo. Cualquier detonador del recuerdo de la pérdida va a disparar las emociones exacerbadas. Son estas personas que podemos conocer que, aunque hayan pasado años, al hablar de la pérdida de su ser querido, estalla en llanto, incluso se puede desmayar, tener reacciones muy fuertes. Cuando tienes duelos sumados y todos se van complicando, bueno, la persona puede tener muchas pérdidas en su vida doliéndole intensamente. Imaginen el infierno que es vivir así, ¿no? Podemos encontrar que la persona se mimetice con la persona fallecida. ¿Qué es esto? Que empiece a presentar somatizaciones de los síntomas que tenía la persona fallecida. En el caso de muertes por desaparecidos, secuestros, todo este tipo de homicidios que se llegan a dar donde no hay un cuerpo que llorar, bueno, ahí no se da esta mimetización de síntomas. Pero se puede dar algo que se llama momificación. ¿Qué es esto de la momificación? Es dejar como museo las cosas de quien murió. No tocar su recámara, no tocar sus objetos, o incluso si llegas a tener alguna prenda o recuperar algo de los restos, tenerlos en tu casa, no soltar, no dejarlos ir. Hay personas que llegan a seguirle sirviendo un servicio en la mesa al ser fallecido, seguirle poniendo sus programas de televisión, seguirle comprando la comida que le gustaba. Esto se llama momificación, ¿no? Un duelo complicado ya en grado patológico puede provocar ganas de lastimarse en la persona, y esto es muy delicado porque puede incurrir en ideación y prácticas suicidas. Y como te decía, puede generar comorbilidad, que es esto, enfermedades asociadas con trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático, adicciones, conductas violentas, autolesiones o ansiedad. Es normal que en un duelo al inicio presentemos ciertos signos de ansiedad, ciertos signos de tristeza profunda, que no es lo mismo que un trastorno depresivo mayor. Pero cuando esto es exacerbado y se vuelve ya una patología extra, pues estamos hablando definitivamente de un duelo complicado del tipo patológico. Para esto, este último punto que te muestro aquí, que te estoy mencionando, se requiere ya la atención de un psiquiatra. Para todo lo anterior, se requiere el apoyo de un tanatólogo, apoyo terapéutico. Y bueno, hay unos momentos importantes en la ausencia que es muy importante reconocer para no confundir un duelo que esté procesándose de manera normal con un duelo complicado. ¿Cuáles son estos momentos importantes? Y son momentos donde vamos a vivir lo que te expliqué en cuanto al síndrome del aniversario, reacciones de aniversario. El primer momento es cuando terminan los rituales religiosos, si los hay.
porque la persona se enfrenta por primera vez a la ausencia de su ser querido. Antes, si tenía cierta compañía y apoyo social, pues ahí estaba como eso, conteniéndolo, pero cuando ya se queda solo, es el primer momento en que se siente la ausencia. Un siguiente momento es a los 3 meses de la muerte, porque todos los demás regresan a hacer su vida normal y el doliente sigue con su dolor, está apenas procesándolo y se puede llegar a enojar porque los demás estén continuando con la vida. Un siguiente momento son todas estas fechas importantes que te decía, cumpleaños, aniversarios, aniversarios luctuosos, navidades y fechas que sean significativas. Bueno, ahí se vuelve a sentir la ausencia, se puede volver a presentar manifestaciones y síntomas de duelo. Y por último, los aniversarios luctuosos. Esos son momentos muy importantes para la ausencia. Un duelo normal en estos momentos que te he mencionado puede exacerbar un poquito las sensaciones o puede volver a presentar las manifestaciones iniciales. ¿Qué se requiere para detectar o diagnosticar un duelo complicado? Bueno, definitivamente lo tiene que hacer un profesional de la salud, de preferencia un tanatólogo, y bueno, tiene que determinar el tipo de pérdida o muerte. Esto se le llama cartografía de la pérdida. Va a determinar si la persona tiene una pérdida o más. Ejemplo, se murió mi esposo y ahora además tengo que salir a trabajar y atender el trabajo y entonces ese se vuelve como una pérdida secundaria. Y además no tengo tiempo de vivir mi duelo, eso se vuelve como otra pérdida secundaria. Entonces, bueno, haciendo esta cartografía vamos viendo cuántas pérdidas tiene la persona, si son de ahorita, si trae pérdidas acumuladas del pasado, si trae pérdidas que no trabajó, duelos que no trabajó, sumados, aumentados, el tipo de vinculación que se tenía con la persona que murió, cuál es el estilo que aprendió para afrontar la pérdida, y cómo aprendió a afrontar la pérdida, el perfil de duelo. El duelo no solo se clasifica en normal y complicado, sino hay subtipos de duelo que es importante conocer para saber cómo poder ayudar a la persona. ¿Qué manifestaciones de duelo está teniendo? Las manifestaciones pueden ser, fíjense, físicas, emocionales, conductuales, cognitivas, hasta espirituales. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes del duelo? Desde luego el llanto, el enojo, la culpa, que cambien tus hábitos de sueño, tus hábitos de alimentación, que presentes dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de estómago, distorsión cognitiva, es decir, que andes distraído, no te puedas concentrar con facilidad, irritabilidad, que quieras dormir más, que te cueste relacionarte con las personas. Si esto se va a una intensidad muy alta, tu vida deja de ser funcional. Por eso hay que estar al pendiente de las manifestaciones de duelo y la temporalidad, esto que te decía, ¿cuánto están durando estas manifestaciones? Si está dentro del tiempo que se considera normal y van disminuyendo gradualmente o si no. Y bueno, ya te dije todo lo que puede pasar con un duelo sin despedida, pero ahora, ¿qué puedo hacer para despedirme si no me pude despedir de mi ser querido? Vamos a ver qué podemos hacer. Primero que todo, hay una estrategia, una herramienta que se llama rincón conmemorativo. ¿Qué es esto? Honrar la vida de quien murió. Pasar del luto al tributo. El luto es algo que te mantiene en constante dolor, en obscuridad, pensemos. Convertirlo en tributo te da luz. Esto de pasar del luto al tributo es un concepto budista que habla de extrañar versus entrañar. Cuando extrañamos a alguien, lo consideramos que no lo tenemos, que está fuera de nosotros. Cuando entrañamos a alguien, sabemos que siempre va a vivir en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, establecer un rincón conmemorativo es elegir un lugar de tu casa que no sea tu recámara, donde vas a poner un objeto que te recuerde tu relación con esa persona en vida. No es un altar de muertos, no es un altar a la muerte. Aquí no pongo cenizas. Pongo un objeto que me recuerde la vida de esa persona
y mi relación con esa persona. Puede ser una foto, puede ser una carta, una flor, una piedrita. Cada quien tenemos objetos significativos con esas personas, ¿no? Estos ositos que se están poniendo de moda, tristemente, realizados con las prendas de ropa de las personas fallecidas, pueden servir para un rincón conmemorativo. Incluso cada persona de la familia puede poner un objeto, pero que le recuerde a esa persona en vida, porque lo que vamos a conmemorar es la vida de esa persona y la fortuna de que su vida se haya cruzado con la mía. Ya que tenemos ese objeto y ese lugar especial, puedes ponerle flores, velas, incienso, esencias, difusores, agua, imágenes religiosas si quieres. No es necesario. Con el objeto que te haga recordar la vida de ese ser querido es suficiente, pero tú lo puedes adornar como quieras. Después de tenerlo así, cada persona de la familia o tú solito si estás solo, vas a recordar 3 momentos significativos que te gustaran mucho, que hayas vivido con aquella persona. Si tienes más, pues más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Centrar nuestra atención en la vida, en recordar esos momentos de vida y dejar de enfocarnos en la muerte. Esto va a permitir que poco a poco soltemos y nos desprendamos y podamos procesar nuestro duelo, pero enfocándonos a la vida, porque si te enfocas a la vida y en honrar la vida de quien partió, al mismo tiempo te vas a enfocar en poder continuar tu vida pasado el duelo. La siguiente herramienta y que se liga con este rincón conmemorativo es honrar la vida de la persona. ¿Cómo puedes honrar la vida de la persona? Haciendo un donativo en nombre de esa persona, dándole vida y utilidad a sus objetos, es decir, a lo mejor donar su ropa, sus libros, sus cuadros, a alguien que los valore y que los vaya a seguir utilizando, que continúen con vida esos objetos. Puedes plantar un árbol o una planta y cuidarla como si fuera la continuación de la vida de esa persona, simulando su trascendencia y dándole cuidado. O puedes enfocarte únicamente en el rincón conmemorativo, pero te vas a enfocar a honrar la vida. De esta manera vas a lograr entrañar y no extrañar. Puedes realizar una carta de despedida, pero una carta de despedida con fines terapéuticos se realiza de la siguiente manera. En primer lugar, vas a escribir aquello que te enoja de la situación y te vas a desahogar aunque digas groserías, aunque sea como sea, lo que te enoja. Como siguiente párrafo vas a escribir lo que te entristece. Después, lo que te da miedo. Después, aquello que consideres que tienes que perdonar si es que crees que lo hay o de lo cual que pides perdón si es que lo hay. Después, lo que te alegra y por último, lo que agradeces. Y esta carta se tiene que terminar con un adiós. Esta es la manera de hacer una carta de despedida terapéutica. ¿Okay? No vamos a escribir solamente lo que nos duele, porque entonces solo nos centramos en eso y no permitimos que surja el perdón y el agradecimiento, que son parte muy importante para realizar una despedida. Y existe una siguiente herramienta que se llama trama simbólica. Para esta vas a requerir el apoyo de un terapeuta. Y si eres terapeuta, bueno, sí la vas a poder utilizar porque detona que la persona haga contacto con sus emociones profundas, entonces es necesario alguien que le dé contención y le enseñe a autorregularlas. ¿En qué consiste la trama simbólica? En pedirle a la persona que te narre a detalle cómo vivió la pérdida, cómo se enteró, a qué olía, dónde estaba, qué colores vio, qué texturas, con quién estaba, qué sintió, qué pensó. Es decir, que haga contacto con pensamientos y sentimientos que le detonen la pérdida. Que te lo narre 3 veces. Seguramente la primera vez va a estallar en llanto o se va a enojar muchísimo. La segunda va a ir pudiendo regular. La tercera ya será con un poco más de tranquilidad. Y entonces sí,
Una vez que hace contacto con estas emociones profundas, ya como terapeuta, si lo eres, le puedes ayudar. Para realizar la trama simbólica requieres tener formación tanatológica y o terapéutica. Y bueno, por último, darle sentido a la vida. Nos decía Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, este libro tan famoso que si no has leído te recomiendo, que los momentos más dolorosos de nuestra vida son aquellos donde podemos darle sentido al dolor y sentido a nuestra vida y agarrar como fortaleza para continuar. Entonces, si estás viviendo un duelo tan doloroso como aquel duelo donde no te puedes despedir, es justo el momento, justo en ese momento donde tocas fondo, donde puedes resignificar lo que está pasando para darle sentido a tu vida y continuar. La tanatología se encarga de que salgamos reconstruidos y no destruidos de los duelos y de que salgamos de ellos y de poder resignificar, sea cual sea la pérdida, y enfocarla a darle sentido a la vida. Pero para esto tenemos que honrar la vida de aquello que perdimos. Incluso mascotas, incluso objetos, incluso situaciones como un desempleo, se puede honrar la existencia de eso que perdimos en nuestra vida. Y ya por último, para cerrar y pasar a la fase de dudas, les quiero recomendar 2 libros muy importantes si estás atravesando un duelo de este tipo. El primero se llama Cómo curar un corazón roto, de Gaby Pérez Islas, que es prácticamente un tanatólogo de buró que te va a ir acompañando en lo que vas sintiendo. Está redactado en palabras muy sencillas que puedes entender fácilmente. Si te dedicas a la tanatología, también te ayuda porque te da estrategias para explicar de manera sencilla lo que se va a ir viviendo. Y La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross, esta psiquiatra y tanatóloga, se considera la madre de la tanatología para muchos porque ella empezó a hacer trabajo con moribundos mientras antes solamente se hacía con los dolientes. Pero bueno, ya en otro momento te hablaré de las aportaciones tan importantes de ella. Lo que sí te voy a decir es que este libro te permite entender la muerte como un periodo de transición que te lleva a la trascendencia. Y después de leerlo no vas a ver la muerte de la misma manera. Te saca un poquito del dolor, de la tristeza y del drama que te puede generar la pérdida de tu ser querido. Y te da por ahí tips también para despedirte. Ambos son libros que se leen muy rápido, muy sencillos. Y bueno, si Violeta me los permite, con gusto yo se los puedo hacer llegar a través de ella. Y con esto estaríamos cerrando esta plática. Les agradezco muchísimo su atención y estoy aquí para las dudas que puedan tener. Déjenme ver el chat porque vi que había algunos comentarios. ¿Cuál es el título del libro? ¿Cómo curar un corazón roto? De Gaby Pérez Islas. Y La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. ¿Podría repetir los pasos de la carta de despedida? Claro, Andrea, con mucho gusto. En primer momento se escribe aquello que me hizo enojar de la pérdida. Primero el enojo. Después aquello que me entristece. Después aquello que me da miedo. Después aquello que considero que tengo que perdonar o por lo cual tengo que pedir perdón, o ambas, si es que lo hay. Después aquello que me alegra. Puede no haber nada. Después aquello que agradeces. Y la carta debe terminarse con un adiós. ¿Por qué? Porque esto nos permite enfrentarnos a la realidad de la pérdida y recolocar a la persona que murió con este adiós. Es, digamos, empezar a soltar. Déjenme ver qué otra pregunta hay. Ok, Susi, ahorita te pongo de nuevo el concepto de funeral.
Muy bien. En lo que le busco a Susi la diapositiva, ¿hay alguna duda que tengan? Hola, Lidia. Hola, dime, ¿quién Yo, eres? Lucero ¿Ileana? Santana. Ah, Lucero, ¿cómo estás? Lucero. Sí, Hola, dime. hola, ¿cómo está? Licenciada, ¿cómo apoyamos a un niño de 10 años cuya mamá falleció por cáncer? Él sabía que estaba mal. Él preguntó si ella iba a fallecer. Su papá le dijo que sí. Pero cuando sucede esto, mandan al niño con sus tías, con sus primos y no le avisan que falleció. Lo guardan ahí una semana, regresa a casa, ya limpia la casa sin la cama, limpia todo. Ya había pasado el funeral, ya había pasado todo y le avisan que murió. Y el papá no lo quiere llevar a terapia tanatológica. ¿Cómo lo apoyamos? O sea, nosotros como tíos, como familiares, ¿cómo lo apoyamos? Ok, ¿cuál es la edad del niño? ¿Me la repites, 10. por favor? 10 años, ok. En la infancia hay ciertas peculiaridades en cuanto a la tanatología porque el concepto de muerte no es igual al que tenemos los adultos y va cambiando conforme van creciendo. Entonces, a los 10 años un niño ya puede entender que la muerte es irreversible, es universal, es decir, nos pasa a todos, es por una causa orgánica, que no hay fantasmas, ya se preocupa por qué pasa después de la vida, que hay más allá, va a hacer preguntas sobre esto y ya requiere ser escuchado en sus sentimientos. Entonces, además de que está ya en la pubertad o prepubertad, entonces es muy importante decirle y decirle la verdad. Desafortunadamente aquí es el papá el encargado de tenerle que decir, o por lo menos de autorizar que alguien que le diga. Quizás habría que concientizar primero al papá. Voy a dejar de compartir ya, Susi. Es importante esto, que él sepa que ya el niño va a hacer preguntas, probablemente se va a enojar, es lo más seguro que se enoje porque se le ocultó, puede generar cierta culpa porque en la mente de los niños de esta edad, una pérdida cuando se oculta les hace pensar que algo hicieron mal y que por eso no participaron de o no se les dijo. Entonces puede generar cierta culpa y esto hay que trabajarlo ya porque si llega a la adolescencia, sumado a los duelos que se viven por la propia adolescencia, va a tener una adolescencia muy difícil, muy rebelde y puede generar un duelo complicado o incluso tener factores de riesgo de suicidio. Es muy importante decirle y decirle la verdad. ¿Cómo se le va a decir? Una persona cercana a él afectivamente, que le vaya diciendo las cosas de manera gradual, que no le mienta, pero que tampoco le dé falsas esperanzas. Nada del tipo, yo siempre voy a estar contigo, a mí no me va a pasar nada, yo no me voy a morir. Eso no, porque es mentirle. Tampoco decirle se quedó dormida, porque genera miedos a dormir. Se lo llevó Dios, porque entonces genera enojo con Dios o miedo a Dios como un concepto de que es alguien malo. Se fue de viaje, porque entonces genera un enojo a no despedirse. Hay que decirle la verdad de manera gradual. Es decir, lo que ella sabía, si no sabía, si llegó a estar enferma, si sabe que es muerte, que ya lo sabe. Y sobre todo, escuchar y estar dispuesto a responder sus preguntas y a ser escuchado y contenido emocionalmente. No sé si te ayuda mi respuesta y si fui clara, Lucero. Sí, 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 mucho. De hecho, pues él ya tiene ya unos meses de que murió su mamá, ¿no? Y pues él se muestra pues muy, muy solitario y no quiere hablar con su papá, se muestra enojado con él. Nosotros asumimos que es por esto, pues porque se enteró, ¿no? Ya que su mamá no estaba, pues como una semana y media después. Sí, bueno, esta parte del rincón conmemorativo le puede ayudar a realizar como su funeral a destiempo y su despedida y ir soltando poco a poco. Esto le podría ayudar. Ah, Cintia, qué gusto que estés aquí. Perfecto. Fíjate Muchas que, gracias. gracias Lucero, Hola. te ando queriendo Hola. localizar, Cintia, y perdí tu teléfono. Porfa, si tienes el mío, contáctame. Dime, Ileana. Hola, Isabel, mucho gusto en saludarte nuevamente. Me da mucho gusto estar aquí, siempre con tanta
consejos que nos das, te lo agradezco. ¿Cómo podemos? Yo tengo unas dudas. ¿Qué pasa con las personas que se quedan clavadas, pero por años, 30? Sí mencionaste algo, pero como que a lo mejor tampoco ni quieren sanarse, quieren seguir sufriendo cada vez que se recuerda a esa persona. Digo, lamentablemente tengo una cuñada que ella se cuenta que hace 3 días se murió el marido y fue hace 40, ¿sí? Ay, sí, es que a Ray le gustaba así los huevos, ¿verdad? Revueltos. Uy, no, es que le caía mal el chicharrón. Como que de veras hace 3 días, yo me sorprendo mucho. Y ha seguido así. O sea, entonces, no sé si tiene ganas de ayudarse ahí, no tienes ganas, le dices algo, no le dices. Y hay otras personas, sobre todo a veces, que se quedan muy pegadas cuando es un hijo, ahí se quedan todavía más pegadas y como que de veras fue ayer, ¿no? Entonces, ahí hay manera de ayudarlas, no, ¿qué pasa ahí? Ok, bueno, si están incurriendo en este concepto de momificación que les expliqué, se vuelve una patología mental y requieren atención psiquiátrica. ¿Okay? Si están en momificación. Pero en el adulto maduro y el adulto mayor pasa una situación. La reacción ya hacia la vejez, ya pegándonos de la madurez hacia la adultez mayor, que podemos tener ante la pérdida se polariza. Y una de esas polarizaciones es que podemos caer en la autocompasión. Esta autocompasión te lleva a victimizarte y manipular a los otros. Es decir, encuentran cierta ganancia secundaria en seguir sufriendo. Esta es una característica de la pérdida, de la respuesta de pérdida en el adulto mayor. Y otra es fingir una paz que no tienen. Y una paz y una serenidad que suele esconder síndromes depresivos e incluso llevarlos a síndrome de deslizamiento. Con el adulto mayor y con el adulto maduro acercándose a la adultez mayor hay que checar esto. Pudiera ser una de las situaciones que están ocurriendo. Cuando los duelos se prolongan tantos años, puede estar pasando eso. Se acostumbró a vivir así. O sea, que a veces no están tan jóvenes, digo, pasó el accidente no tan jóvenes, digo jóvenes, pero siguen pegados, pues, ¿verdad? Y pasan los años, 40 años, y como que... Y se me hizo muy interesante porque mi otra pregunta era el de... El de los niños. Y dices que depende la edad, es como se puede manejarles el duelo. Ahorita estoy anotando algo muy importante, tips que dabas, pero como a los 10 años. Pero cuando son más chicos, ¿qué pasa entonces con ellos? ¿No se dan cuenta? No, sí se dan cuenta, pero el concepto de muerte es diferente. No tendría tiempo ahorita de explicarte, Okay. pero el concepto Perfecto. de muerte Ajá. va por etapas. De 1 a 3 años es uno, de 3 a 5 años es otro, de 5 a 8 es otro, y en adelante sí va cambiando el concepto de muerte en los niños y la manera en que se maneja. Hay algo muy importante. Cuando ocurre una muerte en la infancia, una pérdida significativa, se genera algo que se llama mito fundante, que es lo que les decimos a los niños respecto a la muerte. Incluso no decir nada, guardar silencio, sienta un mito fundante. Los niños van a ver cómo reaccionamos, qué hacemos, si lloramos, nos enojamos, nos emborrachamos, hay funerales, no lo hay, separaciones familiares o no. Y también qué les decimos. Este mito fundante va a determinar cómo enfrentamos la pérdida más grande. Entonces es muy importante tener todo el cuidado cuando hay una pérdida y vamos a trabajar con niños en cualquier etapa de edad, claro, considerando su concepto de muerte y la edad que tienen, porque estamos determinando cómo va a enfrentar las pérdidas. En este caso, por ejemplo, que nos compartía Lucero, probablemente este chiquito aprende a enfrentar las pérdidas callándose y guardándose lo que siente. Entonces Sí. es muy importante, muy importante el trabajo tanatológico con ellos. ¿Y hay algún libro que me recomiende sobre el duelo infantil? Sí, Aprender de la pérdida de Ney Meyer. Él nos habla de duelo infantil.
El libro de cómo curar un corazón roto también habla un poquito sobre cómo es la pérdida infantil. Ok, sí, ese sí lo anoté. Pero la verdad, si requieren trabajar con niños, sí les sugiero que se formen en tanatología. No experimenten con los niños porque sentamos esto bendito fundamento. Oye, Me pregunta Muchas Guadalupe gracias, Medrano. Isabel. De Como nada, nos Elena, vemos un en el gusto verte. diplomado, ya estamos, ¿eh? Ah, qué padre, qué gusto me dará verte. Me pregunta Guadalupe, ¿cómo puede tener una terapia conmigo? Bueno, pues agendando cita, Guadalupe, que Violeta te pase mis datos. Buenas ¿Alguna otra tardes. duda? Hola. Hola, buenas tardes. Mira, yo te quiero preguntar, como dices, el dolor está aquí. La semana pasada perdí a mi sobrina, que era como mi segunda hija, como mi hija. No me despedí, no nada. Tengo la tristeza. Fue de cáncer. Tuvimos la bendición de que no sufrió, que la pudimos velar. Se cremó todo. Ahorita, para mí lo más difícil es ver a mi hermana y a mi cuñado, ¿sí? O sea, estoy bloqueada. Me cuesta mucho trabajo ver o hablar con ellos. No me preguntes por qué siento eso, por qué no te lo puedo contestar. Estoy tranquila porque fue rápido lo de mi sobrina, 30 días aproximadamente entre diagnóstico y fallecimiento. Hice lo que humanamente pude por ella. Me quedo, como dices tú, con ese recuerdo bonito, acordándome de todo lo bonito que vivimos. Tengo su foto. Pero aquí lo que sus cenizas las van a trasladar a Jalapa. Y no puedo ir, no puedo verlos. No sé, no sé cómo manejarlo. Ayer me habló mi hermana y que si iba yo a ir y de entrada le dije, no puedo por Guillermo, por mi esposo que es diabético y es de alto riesgo ahorita él, con hipertensión, 68 años. Pero después dije, no, es que sí, o sea, sí influye eso, pero más que nada es que no quiero estar presente, sí. No lo voy a poder afrontar, sí. Y no sé por qué es ese miedo, pues miedo, ese evadir verlo, ¿sí? Ok, bueno, esto que estás sintiendo es normal. La muerte está muy reciente y es parte normal de tu duelo. Yo te sugiero que trabajes esto del rincón conmemorativo y la carta porque te va a ayudar a enfocarte un poquito más en la vida y menos en la muerte. Y te va a permitir ver a los papás porque te van a dar estas ganas de honrar su vida y de recordar todo en vida, incluso de motivarlos a hacer lo mismo. No es tu responsabilidad motivarlos y sacarlos adelante, pero ese efecto tienen estas herramientas. Y lee el libro de Violeta, si estás por ahí, te hago llegar estos libros para que por favor se los mandes. Si tienes manera, Sí, para claro. que no los compres. ¿Sí? Sí, sí, Te sí. los hago llegar en PDF.